Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a trabajar en esta práctica de Photoshop, donde la idea es practicar un poco más lo referente al recorte de los elementos con diferentes técnicas y el montaje de los mismos. Para eso, pues, elaboré esta práctica donde tenemos diferentes frutas, las cuales hay que recortar, y para cada una de ellas podemos utilizar cualquiera de las técnicas que hemos utilizado dependiendo de cada caso, ¿verdad? En algunas va a ser más fácil hacer un simple dibujo con la pluma, hacer el delineado de la fruta y hacer la selección con ese trazado, aplicar una selección, aplicar la máscara, la mascarilla, y en otras ocasiones va a ser más sencillo utilizar la técnica el duplicado de uno de los canales de la fotografía del RGB según el que dé mejor contraste. Entonces, vamos a comenzar a hacer este tutorial desde el principio, aunque algunos ya tengan avanzado algunas de las frutas recortadas, pero vamos a hacerlo desde cero y ustedes le pueden adelantar hasta el punto donde ustedes vayan en su práctica. Bien, como primer paso, bueno, vamos a recortar el plato. Vamos a buscar donde tenemos el plato, en donde tengamos los JPGs que descargamos, ejercicios, Photoshop, de recorte de fotos, JPGs y el plato. Bien, entonces vamos a recortar el plato. Aquí este recorte pues sería muy sencillo porque vemos que tenemos un fondo totalmente liso, y nuestro plato tiene buen contraste con el fondo. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo utilizar esta herramienta de selección rápida. Aumento el tamaño de mi pincel un poco más grande, un tamaño más adecuado para esta figura, y empiezo a pintar una selección encima de la figura. Lo que va a hacer esta herramienta es seleccionarnos píxeles similares en cuanto a tono y así crear una selección del objeto. Aquí yo tengo que hacer el pincel un poco más pequeño y si fijan aquí me pasé. Lo que tengo que hacer ahora es con la tecla opción se pone un signo de menos en la herramienta y deselecciono esta parte del fondo que sin querer seleccioné, y luego otra vez empiezo a revisar mi contorno, a ver dónde pudo haber estado otro error en la selección. Estos detalles del zigzagueo en la selección, eso lo pueden corregir después al momento de aplicar y seleccionar máscara y los parámetros que tenemos para mejorar nuestro contorno. Bueno, aquí yo creo que ya quedó bien la selección. Entonces me alejo, tengo seleccionado el objeto y ahora voy a irme a selección, seleccionar y aplicar máscara. Ok, aquí yo puedo corregir y mejorar mi recortado, mi recorte y mi mascarilla. Aquí por ejemplo veo unos errores o veo un detalle que se ve un delineado aquí blanco. Esto se puede corregir fácilmente cuando movemos el parámetro de desplazamiento de borde, que está aquí a la derecha. Entonces yo lo desplazo hacia la izquierda el manejador y empieza a ocultarse ese borde, es decir, la selección se empieza a contraer. Pero también veo que la selección está un poquito rugosa. Eso se puede corregir con el redondeado de la selección. Puedo mover un poquito hacia la derecha este factor del redondeado y empieza a mejorar un poco más
este recorte. A veces muevo el radio. También estos parámetros van a cambiar según la imagen que estemos recortando. Entonces, no va a ser siempre los mismos parámetros, pero cuando estemos recortando figuras similares, podemos seleccionar la opción recordar configuración, que está hasta acá abajo, y va a recordar todos esos parámetros cuando manejemos figuras similares, de tamaño y resolución similares también. Entonces yo aquí dejo estos parámetros y le doy OK. Ahora es importante darle OK en enviar como nueva capa con máscara de capa para que me cree una nueva capa y su mascarilla. Y automáticamente el fondo o la capa original queda oculta. Este plato, bueno, este archivo voy a aprovechar también para recortarlo un poco más. Está demasiado cuadrado y mi objeto es muy rectangular y más ancho. Entonces con la herramienta de crop, que es esta de aquí, recortar, herramienta recortar, y que sale con la letra C, pongo la letra C, tengo los parámetros en proporción acá arriba, y estas dos casillas deben de estar vacías, si no, el recorte va a quedar con estos parámetros en cuanto a dimensiones. Entonces yo tomo este borde superior. Si yo aplano opción, puedo hacer esto, es decir, puedo recortarlo al mismo tiempo arriba y abajo. Entonces lo dejo aquí y le doy Enter, y aquí ya se recortó mi imagen para cambiar un poco su proporción. Le doy comando S, guardar, selecciono la carpeta de PSD donde voy a estar guardando todo, selecciono que sea PSD, es decir, que asegurarme de que el formato es un Photoshop, que mantenga las capas, y le doy guardar. Ok, ahora voy a seguir con las siguientes frutas. Esto lo voy a cerrar. ¿Sí? Esto es lo que vamos a tener que hacer al final. Y les voy a poner abrir, comando O, selecciono los JPGs y me voy en orden. Vamos a seguir con la manzana. Le doy OK, vamos a recortar la manzana. Ahora, para recortar la manzana, pues yo creo que es muy similar aquí el gran contraste que tiene la figura con el fondo. Entonces puedo yo tomar ahora otra vez la misma herramienta selección rápida, lo hago un poquito más grande y empiezo a como pintar encima de mi objeto para que se empiecen a seleccionar los píxeles similares de la imagen. Aquí reduzco el tamaño del pincel con control y opción y sigo pintando o seleccionando estos píxeles que son muy claritos y que en un momento dado podrían confundirse con el fondo por el poco contraste que tienen con él. Aquí también tengo. Acá es donde puede haber un poco de problema, porque el contraste entre el suelo, que tiene un poco de sombra, y el borde oscuro de la fruta me está seleccionando aquí de más. Entonces con opción empiezo a pintar lo que me sobra, que yo sé que no es manzana, que sé que es el piso, es la mesa o donde esté colocada esta manzana. Con opción deselecciono estos píxeles. Entonces checo mi borde. Aquí por ejemplo me falta un poquito y después me pasé y corrijo con opción. Checo todo mi borde. Acá por ejemplo me falta, hay que seleccionar esto. Okay. Y me falta el tallo también. Un poquito más. Un poco de este lado. Y aquí también.
aquí abajito. Me falta un poco. Okay, aquí también me falta bastante. Selección. Selección. Okay, yo creo que ya. Obviamente por ser una figura natural no tiene bordes perfectos. Así yo creo que está bien. Entonces ahora, después de que tengo los píxeles seleccionados, me voy a selección, seleccionar y aplicar máscara. Recuerden que acá arriba en los parámetros, en ver, en modo de vista, yo puedo cambiar el modo de vista. A algunos les va a salir así, a algunos les va a salir así, dependiendo de por default cómo quedó el archivo. Y a mí me gusta utilizar mucho el negro y al 100% en opacidad, para que no se vea así grisáceo. Para checar muy bien dónde puedo tener errores en el borde o a los blancos, que eso es lo que, no, es lo que queremos evitar. Como la fruta que recorté, o el plato que recorté hace unos minutos, era muy similar en cuanto a tamaño y en cuanto a contraste, los parámetros que quedaron por default, estos me sirven, me siguen funcionando. Entonces yo aquí yo puedo darle enviar a nueva capa con máscara de capa, recordar configuración, le doy OK. Ya, me crea mi nueva capa con mi mascarilla. Recuerden que esta es la mascarilla. Si yo muevo, por ejemplo, la manzana con la herramienta pues, de mover, ¿sí? Con la letra V, se mueve todo. Regresarme a mover. Aquí, okay. Pero si yo, por ejemplo, quito este eslabón, la cadenita, y muevo la manzana, se mueve la manzana dentro de lo que es la mascarilla de selección. ¿Sí? Esto es una ilusión. Recuerden que la idea es no destruir píxeles, sino simplemente ocultar. Si en vez de mover el objeto, muevo la mascarilla, selecciono la mascarilla y la muevo, se fijan cómo se mueve la mascarilla, pero el objeto queda en el mismo lugar. Entonces aquí en este caso es importante tener esto vinculado. Bien, ahora cierro y guardo. En la carpeta de PSDs guardo la manzana. Ok, ¿cuál sigue? Seguirá entonces el logotipo de miércoles de plaza. Ok. Y aquí, ¿qué podría ser? La técnica que me podría funcionar mejor. Yo creo que podría ser igual, herramienta de selección rápida. No agarro la varita mágica porque como aquí tengo sombras a un ladito del logotipo, pues estas sombras igual y no se seleccionan bien. En cambio yo con esta herramienta de selección rápida, pues yo puedo pasar por aquí y se empieza a seleccionar los píxeles similares al color magenta, aunque sean más claros o más oscuros. Y hago un seleccionado bastante decente. Acá, por ejemplo, tengo que ajustar, tengo que mejorar. Ahora, por ejemplo, aquí tengo yo seleccionado mi fondo. ¿Sí? Está seleccionado el fondo. Si yo quiero invertir la selección, que en lugar de que esté seleccionado el fondo y se cambie a que esté seleccionado la figura, voy a aplanar comando, shift y latina. Y entonces ahora está seleccionado la figura y no el fondo. Si yo quiero mover esto, así como está, voy a mover la figura porque está seleccionada. Pero si con comando shift y latina está seleccionado el fondo y yo quiero mover, se mueve lo que está seleccionado, que es el fondo. Entonces, invierto la selección, comando shift y latina, y retoco este recorte que aquí se pasó. Selecciono la herramienta de selección rápida,
hago un poquito más pequeño mi pincel, le paso el pincel por lo blanco que me faltó seleccionar. Aquí, esto de acá arriba. Con opción puedo corregir también. Y selecciono de más. Acá también. Selecciono este borde blanco que me faltó. Ahora, no importa si me paso un poquito. Yo puedo corregir después con los parámetros de aplicar máscara. Yo creo que ahí está bien. Un poquito más aquí. Esto también. Aquí se ve un poquito rugoso, pero vamos a tratar de resolverlo, mejorarlo con el redondeado más adelante. Checo todo mi contorno. A ver, acá en las partes más oscuras puedo corregir un poquito. Checo todo mi contorno. Aquí me estoy desplazando con la barra espaciadora, que se convierte en una manita. Y aquí, por ejemplo, con opción, puedo meterme un poquito más aquí y mejorar este recorte. Y yo creo que ya. Comando 0 para ver toda la figura. Okay. Y ahora sí, me voy a selección. Seleccionar y aplicar máscara. Y pues se ve bastante bien con los parámetros, pero si se fijan, acá arriba se perdió un poco del delineado blanco. Y esto es porque tiene demasiado desplazamiento del borde. Entonces lo que voy a hacer es reducir un poquito ese desplazamiento del borde. ¿Sí? Un poco para que se pueda apreciar un poquito mejor. Como tiene la opción de descontaminar colores, yo creo que eso está haciendo que también el borde que es magenta, aquí por ejemplo que se ve, si le ponemos descontaminar colores, me corrige un poco eso, ese color del fondo que se alcanza a ver. Si le quito descontaminar colores, ahí se ve, pero yo creo que se ve mejor con esta opción aplicada. Y creo que aguanta un poquito más de desplazamiento del borde hacia adentro. Vamos a ver si acá no lo perdí. Me perdí un poco. Vamos a regresarnos un poquito más. Yo creo que ok. Entonces te doy nueva capa con máscara de capa. Ok. Ahí está. Y aquí se ve un poquito magenta esto. Si le doy doble clic a la mascarilla, puedo regresarme a los parámetros y tratar de corregir un poquito más. Haciendo doble clic en la mascarilla. Le voy a dar un poquito más de desplazamiento del borde hacia adentro para contraerlo. Y le doy OK, a ver si ya mejora un poco más. Sí, ya mejora un poco más. Y yo creo que ya. Así está bien. Vamos a borrar la copia anterior, que no tiene el ajuste. Y cierro, comando W, guardo en PSD, el mismo nombre, le doy OK. Ahora otra vez, comando O para abrir. Voy a los JPGs y cuál sigue, las naranjas. OK, OK. Ok, ahora las naranjas. Si yo quiero, por ejemplo, quitar todas las ventanas, aplano la tecla tabulador y puedo ver toda la fotografía sin que me estorben las ventanas. Entonces le doy otra vez tabulador para que vuelvan a aparecer. Y esta imagen solamente hay que quitar la naranja que está de más, la naranja que está atrás. Entonces lo que yo haría aquí sería, pues podría utilizar la misma herramienta. De hecho, vamos a ver si nos funciona.
amplío un poquito más, selecciono el fondo junto con la naranja que está en el fondo, y luego el fondo también lo selecciono. Aquí se seleccionó lo verde de la hoja de la naranja de enfrente, pero esto sí lo quiero seleccionar, entonces le doy opción para deseleccionar ese elemento y después selecciono este bordecito de la naranja del fondo, selecciono el fondo también y esta otra naranja que se ve aquí, en parte de la naranja de fondo. Aquí me puedo acercar y deseleccionar esto naranja que se me seleccionó, que es la naranja que quiero. Ok, luego acá hago más pequeño mi pincel y selecciono un poquito más aquí. De aquí deselecciono de este lado. Ok. Ahora creo que en clase hicimos lo hicimos con otra técnica, creo que con el lazo, la pluma. Aquí se supone que vamos a utilizar la técnica que más nos convenga y pueden ser varias. Entonces vamos a ver, tenemos seleccionados, seguimos seleccionando el fondo. Okay, creo que ya está seleccionado el fondo. Ok, y luego por acá también. Como que no está seleccionado todo lo que quiero. Vamos a ver si así. Voy a invertir la selección, comando Shift I. Vamos a regresarnos. Okay. Si yo con comando Shift I hago una selección, vamos a ver qué pasa. Selección y aplicar máscara. Y si le pongo en capas, ok, eso quiere decir que sí está bien mi selección, solamente se seleccionó lo que es la naranja. Un poquito más el modo de vista, en capas. Ahí está. Me puedo acercar un poquito más para ver si quedó bien el recorte. Como es una naranja, bueno, pues como que también el borde y el contorno no es tan suave, también es rugoso. Entonces ya aquí le doy OK. Voy a recortarla, sí, vamos a recortarla con el crop, con C. Busco esta proporción, le doy Enter. Ok, y ahora sí voy a cerrar. Tengo dudas de acá el fondo, sí, quedó bien. Ahí está. Cierro el archivo, comando W, lo de guardar, en PSD, naranjas PSD. Okay. Bien, ¿cuál sigue? JPGs, naranjas, la pera. Aquí voy a utilizar otra técnica para poderle variar un poquito y que ustedes puedan ver las diferentes técnicas para recorte. Voy a utilizar la pluma, que es esta de acá, herramienta pluma. Aunque se vea un poco borrosa esta pera, pues vamos a tratar de meternos un poquito con comando. Yo puedo ir corrigiendo estos nodos. ¿Sí? Aquí hago clic y prosigo mi recorte. Me voy a ir por dentro de la figura. Voy a tratar de corregir un poquito ese detalle tan borroso que tiene el borde. Hago clic y arrastro el clic para poder generar una curva en el mismo contorno, que no se vean
los recortes demasiado artificiales, ¿no? Que se vean más suaves. Recuerden irse por adentro de la pera para minimizar el halo blanco o que se vea el fondo en el recorte por dentro. Y me voy moviendo con la barra espaciadora también. Aquí vemos un poquito de rugosidad en la pera. Vamos a tratar de respetarlo también. En la naturaleza no todo es perfecto. Y cerramos. Okay, me alejo para checar mi contorno. Y ahora sí, con esta técnica tenemos el trazado, que en la ventana de trazados aquí hay que ponerle un nombre, acuérdense de que solo tenemos que ponerle nombre a nuestro trazado, contorno, contorno, pera. Ok, tiene nombre, entonces ya podemos asegurarnos de no perderlo tan fácilmente. Y en la ventana de trazado, cuando tenemos nuestro trazado seleccionado, tenemos estas opciones de aquí abajo. La primera, que es este circulito, es para rellenar de color con el color que tengamos al frente, es decir, nuestro color principal, que en este caso es como amarillo. Si yo selecciono, por ejemplo, un color verde, ese color va a cambiar. Y cuando yo hago clic en este circulito dentro de lo que son la ventana de trazos, todo se va a pintar de verde, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, selecciono a este circulito, que es simplemente una línea blanca, el contorno se va a pintar de verde. Si hacemos clic aquí ya pueden ver que se pintó el contorno de verde. Si por ejemplo yo a ese contorno, creo que es aquí, no sé si es ahí o en línea, bueno, eso lo podemos ver después, pero ya pudieron notar que esta sirve para colorear los contornos, y esta de aquí al ladito, que es un circulito punteado, nos sirve para hacer una selección de píxeles con la forma de nuestro recorte. Entonces hago clic aquí y se hace una selección con este contorno. Me regreso a capa, selecciono la capa que quiero enmascarillar, me voy a menú selección, seleccionar y aplicar máscara. Ok, y aquí yo creo que también puedo quedar con esos parámetros para esta práctica. Le doy OK, la capa con máscara de capa, y también voy a recortar mi foto. Vamos a darle crop. Aquí en el crop hay unas opciones acá arriba que vienen, que dice eliminar píxeles recortados o según el contenido. Si ustedes quieren conservar los píxeles que vamos a recortar y que tal vez los puedan utilizar después, hay que quitar esta opción, eliminar píxeles recortados. Entonces cuando yo recorto la figura, la foto, la puedo recortar, pero se mantienen los píxeles que están por fuera, ¿sí? Aquí están los píxeles, ahí están. La imagen sigue no se destruyó, ¿sí? En cambio, si nosotros recortamos, pero con la opción eliminar píxeles recortados, entonces sí, vamos a perder esos píxeles. Si yo recorto la imagen con esta opción seleccionada, le doy Enter. Se van a fijar que, vamos a ver, esta tengo que desbloquearla. Okay. Okay. Y ya no están, los píxeles ya no existen, ya se borraron. Entonces por eso es importante tener eso en consideración para, ya que si están completamente seguros de que no van a necesitar el resto de la foto, bueno, pues pueden igual eliminar esos píxeles. Pero si no, yo lo voy a dejar así, que no los elimine.
los elimine como parte de la filosofía no destructiva, ¿no?, de nuestro trabajo. Entonces, aquí recorto con opción, se recortan los lados al mismo tiempo, enter. Ok, entonces le doy comando W para cerrar, me pregunta si quiero guardar, le digo que sí, selecciono la carpeta de PSDs y la guardo como pera. Ahora, ¿cuál sigue de recorte? JPGs. Pera la piña, que es una de las más complicadas para recorte. Y aquí yo sí les recomiendo que utilicemos la técnica del canal alfa. Aquí el azul. Bueno, vamos a ver primero cuáles son en la ventana canales. Si no la ven, debe de estar en ventana canales, aquí seleccionada, y la ubican aquí. Vamos a ver, ventana canales. Y tenemos que checar cuál de los tres canales, si es el rojo, el verde o el azul, nos brinda mejor contraste figura-fondo. Aquí podemos ver que es claramente el azul, el canal azul, el que nos brinda mejor contraste. Entonces, de esta yo voy a hacer una copia de este canal con control, clic, en Mac, control, duplicar canal, azul copy, le dejo el mismo nombre y la puedo visualizar y oculto el original, el azul. Bien, ahora, en esta técnica lo que hay que hacer es construir o utilizar este canal para una capa, una mascarilla, pero necesitamos que sea completamente blanco y negro. Y aquí en este caso el fondo debería de ser blanco para en este ejercicio, o puede ser al revés. Podemos tener nuestra figura blanca y nuestro fondo negro. Para el caso es lo mismo. Aquí lo que es importante es que sea blanco y negro, pero que no existan puntos blancos o grises en nuestra selección si la queremos completamente recortada. Entonces aquí vamos a trabajar con los niveles. Seleccionamos la copia del azul, no vayan a seleccionar el canal azul original, sino la copia. Comando L, salen los niveles y entonces empiezo a mover estos manejadores del negro y lo muevo hacia la izquierda para que el negro se haga completamente negro y el blanco se haga completamente blanco. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo ya aquí la sombra desapareció y tenemos un fondo blanco y una figura negra. El gris no lo movemos porque aquí es alto contraste lo que estamos manejando. Pero hay que tener cuidado de no perder detalles en la foto, porque cuando movemos tanto esto, podemos estar perdiendo elementos. Por ejemplo, aquí, si yo muevo el blanco de más, empiezo a perder detalles en mi contorno. Entonces hay que tener cuidado con hacerlo hasta donde nosotros veamos que ya se contorneó muy bien. Después, como quiera, vamos a tener que pintar nuestra figura. Aumento contraste con el negro. Yo creo que ahí le doy OK. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Hay que pintar los brillos de las áreas claras de la foto que quedaron y que se volvieron blancas, pero que no son huecos. Si yo me regreso al canal RGB, puedo ver que esta es la hoja completa, esta es una hoja completa, pero como estaba tan clarita, entonces al momento de cambiar a alto contraste, pues se perdió. ¿Sí? Aquí se volvió completamente blanco y con unas áreas grises. Ya que recuerden que queremos lo que queremos hacer es que sea negro y blanco. Entonces empiezo a pintar mi figura, mi contorno con el brush, con la B, y empiezo a utilizar mi pincel duro. Acuérdense que para arriba es suavizarlo, para abajo endurece, con control de opción, y empiezo a pintar con color negro. Para poner el color negro es la letra D y después la X, para cambiar el negro aquí. Y empiezo a pintar mis áreas que quedaron grises o blancas.
pero tengan cuidado porque hay que seguir lo que es el color negro en la copia del azul. Y aquí yo, por ejemplo, visualicé los canales para poder ver mejor el contorno, pero yo estoy haciendo el pintado, lo estoy pintando en la copia del azul, por eso lo tengo seleccionada. Entonces yo aquí puedo hacer un poquito más pequeño mi pincel y seguir este contorno un poquito mejor marcado, ¿sí? Y pinto. Se pinta, se ve como si estuviera pintando de rojo, pero es simplemente por el modo de visualización. Si yo regreso y oculto el RGB, aquí ya puedo ver que estoy pintando de negro realmente. Entonces lo visualizo para tener una mejor claridad en cuanto al contorno de la figura y lo que me falta. Y aquí puedo ver las manchas claras que me falta pintar. Entonces aquí me puedo ir un poquito mejor, pero como quiera estoy revisando. Por ejemplo, aquí me faltan unas áreas que quedaron medias grisáceas y deben de ser negras. Aquí más pequeño el pincel y pinto todo esto que quedó medio grisáceo, debe ser negro. Me paso un poquito. Negro todo esto. Aquí también negro. Vamos a ver, ok. Estamos bien. De este lado hay que pintar estas áreas. Quedaron medias grisáceas. Y negro. Este es negro también. Aquí negro. Ok. Aquí es negro. Esto es negro. Este pliegue debe ser negro. Vamos a checar. Sí. Y acá esto es hueco. Sí, es brillo. Nada más. También es negro. Pinto. Ay, me pasó. Okay. Pinto. Puedo aumentar un poquito el tamaño de mi pincel para no tardarme tampoco tanto. Y un truco podría ser hacer clic y después con Shift aplano y después hago clic acá y se hace una línea del tamaño del pincel. Igual para ahorrar tiempo. Pinto. Okay, pinto aquí también nuestro brillo. ¿Sí da brillo? Sí. Okay, aquí. Pinto. ¿Esto es hueco o es brillo? Es brillo. Hay que pintarlo. Aquí me paso un poco. Menos. Ahí. Y esto es brillo. Es brillo. Pinto esto de negro. Acá. Todo eso es... No, aquí hay un hueco. Esto es hueco, pero lo de acá arriba es brillo. Entonces hay que dejar este hueco negro. Si hago clic aquí y después hago clic acá con Shift, se hace la línea. Y después pinto. Acá. Con un pincel muy pequeño. Pinto. Y pinto. Podría parecer bastante elaborada esta técnica, pero créanme que es mejor que estar contorneando todas las hojitas con pluma o intentar hacerla con la herramienta de selección rápida. ¿Esto qué es? Esto es un hueco. Esto es hueco, esto también es hueco.
Así se queda porque eso es hueco. Todas estas son brillos. Pinto, pinto, pinto. Yo sé que todo lo que está por dentro definitivamente va negro. Entonces aquí agarro un pincel grande y pinto todo esto de manera rápida. Esto también es. Esto también es. Aquí también. Pero acá no estoy tan seguro, entonces me acerco. Más pequeño mi pincel. Checo. Esto es brillo. Okay. Es brillo, brillo. Brillo, 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 brillo. Brillo también. Okay. Esto es brillo. Acá también. Esto es brillo. Acá también esto debe ser brillo. Este creo que es hueco. Ah, no, también es brillo. Pinto. Acá. Todo esto es brillo. Vamos a ver. Sí. También es brillo esto, brillo. Y esto, por ejemplo, que era. Esto era hueco. Sí. Okay. Esta hojita quedó muy pequeñita, entonces vamos a hacer más pequeños, más pequeño y pintar aquí un poquito esto. Clic, shift, clic, clic, shift, clic. Ahí está. Y bueno, si se fijan, tenemos un problema acá abajo que es la sombra que quedó muy oscura y ya no nos deja ver el contorno correctamente. Entonces, esto debe de ser blanco. Donde está la sombra debe de ser blanca para poder recortar la figura. Entonces aquí sí voy a tener que utilizar la pluma y voy a sacar las reglas primero con comando R. Saco unas reglas, estaban puestas. Bueno, si no las tienen con comando R salen. Saco una línea guía hasta donde yo creo que voy a tener que recortar y voy a irme hasta más arribita porque aquí tengo una sombrita hasta aquí y entonces empiezo a recortar mi contorno. Aquí sí tengo que irme un poquito por adentro, ¿sí? Empiezo a recortar el contorno de la piña. Tenemos un poquito más de precisión aquí. Aquí recuerden que estoy haciendo clic y arrastro para que no me queden picos en mi recorte y todo me quede un poco más suave. Y más si estoy recortando frutas, que es algo hecho por la naturaleza, y en la naturaleza no existe la línea recta. Entonces por eso aquí también es importante un poco digamos que lo inexacto o lo imperfecto, ¿sí? Que eso le da también cierta apariencia natural. En la naturaleza no existe la perfección. Aquí tenemos una hojita que sale aquí así. También aquí tenemos que usar nuestra imaginación, ¿eh? Aquí tenemos que imaginarnos por dónde va el contorno de nuestra piña. Esto no es sombra, esto es parte de la piña, nada más que es un poco más oscura, son como hojitas. Esto también es una hojita, ¿sí? Que sale por acá.
Ya estoy saliendo del área de la sombra en la base, pero como quiera aquí recorto con cuidado. Hasta acá. Un poquito más. Un poquito más. Y ya estoy llegando ya a mi, yo creo que estoy llegando a mi línea guía. Aquí está mi línea guía, que me dice que hasta aquí llegué. Ahí lo dejo. Y después simplemente con Shift y después clic afuera, con Shift, luego clic abajo, aplano Shift para que se haga una línea recta, ¿sí? Después clic en la línea guía y después clic acá para cerrar en el nodo donde empecé. Hago clic y ya cierro. Es importante cerrar porque si no, no les va a salir. Bien, ya con este trazo hecho, me voy a la ventana de trazos, selecciono el trazado de trabajo, le pongo un nombre, le pongo base, le pongo OK. Y ahora elijo el color blanco. ¿Cómo? Pues simplemente aquí puedo simplemente intercambiar los colores con esas dos flechitas, ¿sí? O con D se pone blanco y negro, negro y blanco, y después con la X se intercambian los tonos para que el tono principal me quede en la parte superior. Y ahora me voy a canales, selecciono el canal la copia del azul y con este canal seleccionado no selecciono ningún otro canal. Este canal tiene que ser seleccionado y los demás ocultos. Me regreso aquí mismo a azul copia y lo que voy a hacer es ahora es pintar de blanco la sombra esta que me quedó en la base negra. Me voy a edición, rellenar, puedo seleccionar color frontal o también puedo irme a trazos y seleccionar esta opción. Que también negro. X blanco, le doy este botoncito y ya. Se pintó el canal azul copia. Entonces ya me regreso a trazados, deselecciono el trazado este. Ahora sí me voy a canales, selecciono RGB. Ok. Esta línea guía la puedo ocultar ya. La selecciono y la mando para arriba para quitarla. Hacia las reglas. Y ahora me voy a capas. Selecciono la capa que quiero enmascarillar. Y me voy a selección, cargar selección, azul copia, invertir y le doy OK. Y entonces ya me carga la selección con el contorno que hicimos en la copia del canal azul. Y ahora sí, me voy a selección, seleccionar aplicar máscara y empiezo a mover los valores para ver cuál es el que queda mejor. Si lo pongo sobre negro, yo creo que está bien, a lo mejor un poquito borrosa. Creo que le falta un poquito más de desplazamiento de borde. Vamos a darle desplazamiento de borde un poquito más hacia adentro. Creo que me pasé, un poquito menos. Un poco menos de desvanecimiento. Vamos a poner punto 5. Para que no sea tan. Y también podemos hacer ajustes aquí. Con esta herramienta que está aquí, si ven en la parte izquierda, tenemos unas herramientas y son para retocar. Si yo selecciono esta, la segunda, de arriba para abajo, yo puedo también retocar un poquito estos picos o estos huecos blancos que me quedaron. Si me acerco un poco más ahí y le paso esa herramienta por encima, ven que se trata de ocultar un poquito. Si se fijaron cómo mejoró un poco. Si hago un poquito más pequeño mi
pincel, creo que igual podemos mejorar un poquito más. Vamos a ver, trate de hacer un ajuste. Si no es suficiente, me paso a la siguiente. Y entonces con la siguiente, esta herramienta es un poquito más tosca y hace el retoque un poquito más marcado. Entonces aquí yo puedo con opción, hago clic, le paso ese pincel y trato de mejorar también el hueco que quedó aquí, como pintarlo. ¿Sí? Y aquí también vamos a pintarle por encima. De hecho la herramienta como que medio pinta un poco de verde encima. Yo creo que no está siendo suficiente. Vamos a ver si le sigo. A lo mejor el redondeado me está afectando un poco, porque me está redondeando mucho esas esquinas, ¿sí? Y me está haciendo difícil el recorte. Entonces disminuyo el redondeado, voy a poner unos 5, yo creo que ahí ya se disminuyeron un poco. En desvanecer, igual ahí está en desvanecer. En radio, si yo le muevo radio, ¿qué pasa? También creo que mejora un poco. En radio inteligente, creo que también mejora. Contraste, no, el desplazamiento de borde creo que ya tuvo suficiente. Yo creo que ahí. Creo que sí, es bastante. Ya también una cosa que hay que considerar es de que el fondo que vamos a tener en nuestra composición va a ser un fondo claro. Entonces, esos detallitos como este que tenemos aquí no se va a apreciar tanto, es decir, no va a ser tan marcado. Pero bueno, con tiempo se pueden ajustar todos esos detalles. Entonces ya le doy aquí nueva capa con máscara de capa, le doy OK. Y ya quedó recortada, nueva capa con su mascarilla. Comando W para cerrar. Me pregunta si quiero guardar, le digo que sí. La guardo en los PSDs como piña PSD y ya. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver, creo que ya quedaron todas las piezas, creo que ya están recortadas. Piña, plato, las uvas, nos faltan las uvas. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a abrirlas. Ok. Aquí, ¿cuál sería la técnica más adecuada? Si yo quisiera hacer el contorno con la pluma, pues me va a tardar mucho. Lo podría intentar con la herramienta de selección rápida, a ver qué tal funciona. Si yo pinto las uvas, pinto las hojitas verdes, pinto esta uva, pinto esta hoja, estas uvas de por acá, esto de por acá. Voy a tener que hacer ajustes porque si me está seleccionando demasiados píxeles que no quiero. Entonces vamos a acercarnos y vamos a seleccionar rápidamente esta hojita que está por acá. Y después, por ejemplo, aquí este hueco se me seleccionó. Yo no lo quiero seleccionado, entonces reduzco el pincel, aplano opción para deseleccionar y le paso el pincel. Aquí este bordecito, si lo quiero. Esto ya queda un poquito mejor. Después por acá, este bordecito no lo quiero. Ok, con opción. Acá también esto no lo quiero. Tampoco acá. Ni acá tampoco. Estos son bordes que no quiero. Pero también hay que acercarse. Porque no es nada más por encimita, sino que se pueden hacer ajustes, pero hay que acercarnos para mejorar el recorte. Aquí estoy aplanando opción para deseleccionar esos elementos del fondo, ¿sí? Que son huecos. Aquí, por ejemplo, opción también. Pinto un poquito para que me seleccione estos píxeles similares. Y acá también. Opción. Opción.
pues sigo pintando. Pinto. Esto ya está seleccionado. Este es un hueco que también pinto. Acá también. Digo, cada técnica pues tiene sus pros y sus contras. No hay aquí pues no es magia. Entonces, cuestión de trabajo también. Cuidado. Photoshop nos facilita mucho las cosas, sus herramientas, pero pues también hay que usar la creatividad y esforzarse un poquito, ¿no? Aquí no es de que hay con un botoncito ya, con un clic ya se va a deseleccionar y se va a seleccionar todo. Pero la verdad es que las nuevas funciones de Photoshop hoy en día nos facilitan bastante el trabajo. Recuerden que no tiene que quedar perfecto, pero menos que no sea obvio el error. Okay. Trato de darle un poquito más ese borde un poquito mejor trabajado. Aquí me falta todo esto. Vamos a pintárselo. De hecho, la herramienta es bastante inteligente. O sea, si le pasan por en medio, ella detecta estos bordes, la herramienta detecta estos bordes con su inteligencia artificial y nos hace el contorno también automáticamente. Aunque no sea perfecto nuestro trazo. Bien, vamos a ver, creo que esto ya se quedó. Estos también con opción, ok, con opción. Eso no estoy seguro si es brillo, pero vamos a dejarlo como hueco. Este también es hueco. Vamos a pintarlo aquí, pintarle acá. Eso sí es brillo. Acá esto es base y eso tiene que estar deseleccionado con opción. Pinto el borde, ok, después ajusto adentro. Okay, después una opción, también le paso por aquí, por acá y por acá. Opción. Y aquí ajusto, esta uva se deseleccionó. Esta uva no se quiere seleccionar bien porque es muy parecido el contraste entre la base y esta uva. Entonces vamos a tratar de hacerlo con un poquito más de cuidado. A ver si logramos seleccionar lo mejor que se pueda esta uva. Yo creo que sí, yo creo que ya con los ajustes que le hagamos después en la selección puede quedar mejor. Ok, aquí, opción. Ese hueco. Acá también ya está. Vamos a pasarlo por aquí adentro. Voy por acá afuera. Por aquí adentro. Hay que seguir lo mejor que se pueda el contorno. Y puede parecer que me estoy tardando mucho, que es demasiado elaborado la técnica, pero créanme, creo que es más rápido que dibujar el contorno de todas las uvas. Todo el contorno de la uva. Bueno, aquí está ya. Bien, entonces ya sí con este recorte me voy a selección,
seleccioné aplicar máscara. Y de aquí puedo empezar a hacer ajustes, pero pues yo creo que se ve bastante bien. Yo creo que se ve bastante bien. Acá es un poquito, se ve muy chocón. Vamos a mejorarlo con esta. La tercera. Aplanamos opción. Y paso un poquito por aquí. Y empiezo a mejorar un poco. Vamos a reducir el contraste. Que se desvanezca un poquito menos. 2. El contraste. Sí, un poquito más. Desplazamiento de borde un poquito menos, tal vez. Sí, aquí tiene como gotitas de agua, entonces pues se ve medio rugoso. Pues a fin de cuentas también no son círculos perfectos. Aquí yo creo que esto es hueco. Entonces vamos a utilizar esta de aquí, la segunda, para ver qué pasa si le paso esa herramienta. Y pues más o menos, pero de todas formas vamos a ajustar con esta. Un poquito aquí. Luego aquí también con la opción. Vamos a pintarle hacia adentro. Y luego aquí también con la opción. Aquí también. Pintarle un poquito más para que se meta. Comando 0 para regresar al tamaño. Y entonces ya le doy nueva capa con máscara de capa. Le doy OK. Ya quedó recortada. Comando W para cerrar. OK para guardar. Una carpeta de PSDs como las uvas. Y ya. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Para hacer esta composición tenemos todas las piezas necesarias ya. Pero vamos a utilizar esta imagen que también les compartí como un JPG. Debe de estar en la carpeta de JPGs como frutero JPG. Este JPG del frutero que también se descargó, lo van a abrir en Photoshop. Vamos a abrirlo en Photoshop. Vamos OK. Y esto es lo que vamos a utilizar como una base, como una guía para el acomodo de nuestras figuras, de nuestras piezas. Pero primero hay que desbloquear el fondo, desbloquear la capa del fondo con doble clic aquí y le damos OK. O también, creo que también es aquí, sí, también un clic en el candadito y se desbloquea. Vamos a ponerle una opacidad del 50% para poder ver bien dónde estamos colocando las demás figuras. Y esta la vamos a dejar mero arriba y bloqueada. Tenemos que desbloquearla para poderle cambiar la opacidad. Y vamos a ir colocando las piezas. Vamos a empezar. Tenemos nuestra ventana del Finder con nuestra carpeta de JPGs. Y vamos a empezar a colocar los elementos. Vamos a comenzar con el plato. El plato PSD. Son todos los PSDs que recortamos. Y con el plato vamos a colocarlo, simplemente lo arrastramos encima y lo colocamos más o menos donde va, su posición, le damos Enter y cambiamos el orden de las capas y vamos a poner esta capa abajo, la del plato, para poder ver un poquito la imagen del plato de encima y yo creo que quedó ahí bastante bien. Creo que así coincide bastante bien. Vamos a ver si la ocultamos. El plato quedó... sí, pues quedó bastante bien en su sitio. Creo que ahí queda. Bien, traten de que quede lo más acertado en su lugar. El plato no siquiera tuve que cambiarle la proporción, el tamaño no se movió, nada más la posición. Ahora, vamos a colocar ahora las uvas que están, vamos a irnos de atrás para adelante. Entonces las uvas son las que están atrás, seleccionamos las uvas, las colocamos, las arrastramos. Y aquí hay que tener cuidado porque la uva está volteada. Entonces, si se fijan, las hojitas están
hacia la izquierda. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora para poderla voltear? Vamos a irnos a edición, transformar, con la capa seleccionada, ¿verdad? Voltear horizontal. Y se voltea, ahora sí. Entonces, como comando T, vamos a cambiar las proporciones. Aquí en Photoshop ya no es necesario aplanar Shift para no cambiar las proporciones. Aquí simplemente moviendo las esquinas se cambia a proporción. Y esto es un poquito, pues, como que te confunde un poco si estás trabajando en Illustrator, después pasas a Photoshop, estás acostumbrado ya a aplanarle ya por reflejo el shift. Entonces aquí hay que tratar de acordarnos de que en Photoshop no se necesita el shift. Entonces empiezo a mover mi escala de la figura para ver hacia dónde tengo que girar. Pueden ustedes también mover la figura con las flechitas del teclado, hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Y por ejemplo ahí ya quedó bastante bien. Vamos a ver un poquito para arriba, un poquito para abajo. Y yo creo que ahí quedó. Se ve bastante bien. Le doy Enter para aplicar los cambios. Y bueno, aquí así es como está quedando. Puedo ocultar y volver a visualizar la capa del frutero. Bien, ahora vamos a colocar la piña, que es una de las más complicadas, por su tamaño y su forma. Seleccionamos la piña de nuestro Finder y arrastramos hacia nuestro documento. Aquí el tamaño creo que sí se cambia. Con comando T empezamos a mover nuestra figura. También hay que pasarla para abajo de nuestra capa, de nuestra capa guía. Entonces, vamos a... Algo que nos puede servir es en vista, quitar esto de ajustar para poder mover un poquito más libremente nuestros elementos. Ok, yo creo que aquí hay que... Vamos a ver si reducir un poquito el tamaño, girar un poquito más, con las flechitas subo hacia la derecha, luego aquí que falta, creo que ampliar hacia la izquierda, ¿sí? Empieza a coincidir un poquito más las hojitas, girar un poco, reducir, girar, mover, sí, un poquito, pasé, un poquito para arriba, un poquito para arriba, y yo creo que ahí no está exactamente igual, pero funciona. Bien, vamos a dejarlo ahí. ¿Cuál sigue? Ahora sigue el logotipo de Miércoles de Plaza, en la comercial mexicana. Lo selecciono, lo arrastro. Sí vamos a tenerlo que ampliar. Lo amplío de tamaño. Me acerco. Lo posiciono. ¿Qué tanto me falta ampliarlo? Un poquito más. Un poquito más. Un poquito hacia arriba. Luego aquí un poquito más, menos. Cuando se empieza a ver, se deje de ver doble la imagen, es cuando ya queda, vemos que está quedando un poquito mejor. Reducimos, no, reducimos menos. Luego hacia abajo. Y si giramos un poco, no, el giro no ayuda.
Yo creo que ahí. Aunque no es exactamente tampoco igual, pero está bastante parecido. Le damos enter. Bien, ¿qué sigue? La pera. Vamos con la pera. Cogemos la pera, la colocamos. Creo que la pera también hay que girarla, sí, también hay que voltearla, porque el tallito está apuntando hacia la derecha. Edición, transformar, voltear horizontal. Entonces ya se voltea, coloco más o menos el tallo en posición y después con comando T empiezo a transformar el tamaño y la giro, la reduzco el otro tamaño, la giro un poco, la reduzco un tamaño, la reduzco, no la amplío, y ahí, enter. Sigue la manzana, coloco, amplío, empiezo a girar, recuerden que es con comando T para transformar los objetos. Yo creo que ahí quedó muy bien. Enter. Y por último, la naranja. Naranjas. La posiciono. Muevo, la giro. Planet Shift. Un reflejo. Ok, posiciono el tallo. Amplío. Ok. Giro un poco. Yo creo que ahí quedó. Enter. Vale. Ahora déjame ocultar la capa de guía. Ok. Ahí están posicionadas nuestras piezas. ¿Qué nos falta? Pues nos falta la cara frontal del plato para hacer la ilusión de que las frutas están por dentro. Vamos a seleccionar la capa de plato y vamos a duplicarla con comando J y vamos a posicionar la copia del plato arriba de todas las frutas, así. Ok, entonces ya está encima de todo. Lo que tenemos que hacer ahora es enmascarillar el fondo del plato y quedarnos simplemente con la parte frontal del plato, ¿sí? Entonces utilizo aquí, sí, de rigor, mi herramienta de recorte de pluma. Aquí hago un corte hacia el borde del plato y me voy por el borde interior del plato. Mostramos un poquito. Así. Me voy por todo el borde del plato. Jalo el clic para que sea también suave y quede curvo. Y aquí yo creo que ya puedo irme hacia afuera. Aquí no importa ya el contorno exterior porque el plato ya está recortado por la parte exterior. Entonces cierro y hago una selección. Con esto me voy a trazado, ¿sí? Le pongo aquí trazado plato, ¿okay? Y hago una selección haciendo clic en este circulito punteado. Se hace la selección gracias a nuestro trazo. Me voy a capas y seleccionando la copia del plato le doy, hago una mascarilla con este botoncito de aquí de la capa, añadir máscara de capa se llama, le doy clic y ya. Aquí ya se hizo el recorte del fondo del plato y parece como si estuvieran adentro las frutas. Bueno, todavía no acabamos porque todavía se ve un poquito
pues falso, porque no tenemos las sombras que deberían de estar en cada una de estas frutas. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a pintar, de hecho, vamos a pintar nuestras sombras en cada una de las frutas para que afecte simplemente a la fruta que está en la parte de atrás de la fruta que queremos que proyecte alguna sombra. Y nos vamos a ir una por una. Vamos a ver, este logotipo de miércoles de plaza tiene que estar proyectando una sombra hacia la piña. Entonces, ¿dónde está la capa de la piña? Aquí está. Seleccionamos nuestra capa de piña y vamos a crear una nueva capa vacía encima de la piña con este botoncito que está acá, que es crear una nueva capa. Creamos una nueva capa y vamos a pintar una sombra con nuestro brush, nuestro pincel, ¿sí? Nuestra herramienta de pincel que está aquí, es esta herramienta pincel, con un pincel muy suave y también sí suave y del tamaño correcto, o sea, un tamaño más o menos así, para pintar una sombra atrás del logotipo de miércoles de plaza, pero encima de la capa de la piña. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a pintar de negro con la letra D, para que se ponga el color negro, si yo pinto, por ejemplo, por fuera, se hace una mancha, ¿no? Se hace una mancha negra. ¿Qué pasa si yo aplano la tecla opción entre la capa de la sombra y la capa de la piña? En medio, se fijan cómo cambia este iconito y se pone una como flechita doblada. Bueno, eso va a crear que esta capa solamente esté afectando a la capa de abajo, pero no el resto de las capas inferiores, ¿sí? Si yo le hago clic aquí, ven cómo ahora esa mancha solamente está afectando a la figura de abajo, a esta. Entonces, estas dos quedaron relacionadas una con otra. Esta de arriba, capa 1, afecta a la capa de abajo. Si yo le cambio, por ejemplo, aquí el nombre, le pongo sombra en piña, para tener bien claro cuál es cuál. Bueno, entonces aquí tengo ya un poquito más ordenado nuestras capas. Bueno, vamos a borrar esta mancha que hicimos con comando A para seleccionar todo y simplemente le doy backspace para borrar lo que hice. Comando D para deseleccionar y ahora sí tengo mi capa encima de la piña que está vinculada con la de la piña y ahora con mi brush vamos a ponerle una opacidad de 30. Vamos a poner una opacidad de 30 para irnos despacito. Ajá. Y entonces empiezo a pintar algo de sombra atrás de la piña. Perdón, enfrente de la piña y atrás del logotipo de miércoles de plaza. Si siento que me pasé un poco, puedo borrarla con la herramienta de borrar, que es la letra E, que es un borrador, que también podemos tener un brush muy suave, ¿sí? Y empiezo a borrar si me pasé de sombra. Empiezo a borrarlo un poquito. Ya queda una sombrita más o menos creíble. Si quiero aumentar la sombra, igual regreso al brush, color negro, selecciono la sombra de la piña y le pinto un poquito por acá abajo, que siento que me faltó. Ok, ya está. Entonces tenemos ya la sombra que está proyectando el logotipo encima de la piña. Bien, ahora, tal vez yo quisiera proyectar un poquito de sombra en las uvas, pero debe de ser un poquito menos porque se supone que la luz viene de la parte de la izquierda, de izquierda a derecha y proyecta la sombra hacia la derecha.
Entonces, aquí no va a haber tanta sombra, pero yo creo que también convendría poner un poquito de sombra. Selecciono la capa de las uvas, vamos a esta es esta, agrego una nueva capa vacía, la vinculo con opción y hago clic en medio. Tiene que ser clic en medio para que aparezca este iconito y vincularlas. Ahora sí, ya están vinculadas. Las selecciono con mi brush, con mi pincel, le pinto un poco de sombra a las uvas, pero un poquito menos nada más. Por eso simplemente es un poco de efecto. Bien. Voy a borrar un poquito acá arriba para que la sombra sea más. Y ya está. Si yo quiero ver cómo se ven esas sombras, oculto el logotipo de la marca para ver qué tanto pinté. Bien. Ojo, no estoy pintando sobre las capas de las frutas, ¿sí? Estoy pintando en una capa vacía encima de ellas, porque así yo puedo editarla, puedo borrarla, si no me gusta puedo quitarla. Por ejemplo, la sombra de la piña también la puedo ocultar, la puedo borrar y la puedo volver a hacer, entonces tengo control sobre la edición. Si yo pinto encima de la fruta, pues estoy básicamente destruyendo, ¿no?, los colores que tiene originalmente, y pues esa no es la filosofía. La filosofía es no destruir los píxeles originales. Vamos a ponerle aquí sombra uvas. ¿Ok? ¿Qué otra sombra me faltaría? Vamos a ponerle una sombra. Vamos a hacer algo interesante aquí. Vamos a hacer una sombra de la forma de la pera que se proyecte al logotipo de Miércoles de Plaza. ¿Cómo hago una sombra así, que esté proyectando y que tenga la forma de esta pera? Bueno, aquí sería muy fácil porque yo ya tengo el contorno de la pera hecha. Selecciono la capa de la pera y aquí va un truco. Con la tecla comando, ¿se fijan cómo cambia mi iconito encima de la pera cuando aplano comando? Se hace una manita, se hace un cuadrito como de selección. Y entonces hago clic. ¿Y qué pasa? Me hace una selección con la forma del objeto que está dentro de esa capa. Y entonces yo puedo así, con esa selección, crear una nueva capa encima de la pera, vincularla con la pera, hago clic, ¿sí? Y después, si yo, por ejemplo, selecciono con la letra M, que es una de las herramientas de selección, y tengo este iconito, cualquiera de estas herramientas lo puedo seleccionar. Yo creo que esta de aquí, ¿sí? Y aquí yo puedo mover la pura selección, la puedo posicionar un poquito hacia la derecha y hacia abajo, pensando que la luz viene de arriba y de izquierda a derecha. Mi sombra va a quedar proyectada hacia abajo y hacia la derecha. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a pintar de negro esa selección en la capa que acabamos de hacer, edición, rellenar, color frontal, normal 100%, le damos OK. Y bueno, aquí tenemos que haber hecho esto, pero en el logotipo de miércoles. Lo hicimos encima de la pera y no, tiene que ser encima del logotipo. Entonces voy a bajar esta capa encima de miércoles de plaza, ¿sí? Y vamos a vincularla con opción otra vez. Ya quedó vinculada. Simplemente para tener la misma lógica en todas las sombras, le doy doble clic y le pongo sombra logo. Okay. Ahora, obviamente esta sombra está demasiado dura, está demasiado fuerte, y las sombras que estamos manejando aquí son más difuminadas. Entonces agarro esta capa, la selecciono, me voy a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y vamos a reducir la cantidad de desenfoque a una, yo creo que ahí queda. Seguimos viendo la forma del tallo y la forma de la pera, pero más difuminado. Le damos OK.
En el modo de fusión de las capas, que es aquí arribita donde está en normal por default, vamos a ponerle multiplicar, simplemente porque queda un poquito mejor la fusión de la sombra, y vamos a reducirle un poco la opacidad. Vamos a ponerle, tal vez unos 60% para que sea algo más tenue. Entonces ya tengo la sombra encima del logo con la forma de la pera, ¿sí? Tiene un poquito más de lógica, y ya puedo hacer lo mismo. Tendría que seguir la misma lógica con la naranja que está encima del logotipo de Miércoles de Plaza. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a crear una nueva capa. Sí, no es cierto. Vamos a hacerlo en la misma capa de sombra logo. Vamos a, sí, seleccionar ahora nuestra naranja, el contorno de la naranja. ¿Dónde está naranja? Aquí está. Con comando, clic arriba del cuadrito de la previsualización de la capa, se hace una selección. Con M, con la herramienta de selección, muevo hacia la derecha y hacia abajo esta sombra, ¿ok? Y ahora vamos a hacer un poquito diferente el proceso. Selecciono la capa de sombra logo, que es donde va a estar esta sombra, y vamos a ponerle un efecto a la selección de difuminado. Vamos a selección, modificar, desvanecer. Vamos a desvanecer un poco ya de entrada esta selección. Vamos a ponerle unos 5. Vamos a ver qué pasa. Y le damos OK. No lo vamos a ver hasta que apliquemos lo que es el relleno. Entonces vamos a irnos ahora a edición, rellenar para pintar de negro encima de la capa. Recuerden que esta capa ya tiene una opacidad de 60%, entonces el negro puede ser negro y va a quedar al 60%. Vamos a darle OK. Quedó demasiado dura todavía. Vamos a darle más, vamos a comando Z. Y vamos otra vez a selección, modificar, desvanecer, y vamos a darle unos 15 ahora. Vamos a ver cómo queda ahora con edición, rellenar, le damos OK y quedó mejor. ¿Sí? Con comando H podemos, ¿no es cierto? Cancelar. Comando D, deseleccionamos y ya quedó ahí la sombra. Se ve más oscura porque está encima de elementos más oscuros. Y aparte, bueno, vamos a dejarla así para que dé el efecto. Bien, ahora esta sombra la pintamos encima de la sombra del logo, ¿eh? Entonces tenemos ambas sombras juntas pintadas, la de la pera y la de la naranja. Hubiera quedado mejor si hubiéramos hecho las dos al mismo tiempo, la de la naranja y la de la pera, pintarlas al mismo tiempo y hacerles el mismo efecto, que hubiera quedado mejor, pero así puede funcionar. Bien, ahora vamos a pintar, vamos a hacer la siguiente sombra, vamos a poner una sombra a la pera, que esté, que sea la sombra que proyecta la naranja, las hojas de la naranja, encima de la pera. Necesitamos el contorno de las naranjas, ¿ok? Con comando, clic en la previsualización, M para seleccionar la selección y poderla mover hacia abajo y hacia la derecha, ¿ok? Voy a hacer una nueva capa, ahora sí, encima de la pera. Una nueva capa, la vinculo, ¿sí? Con opción y en medio. Pinto encima, vamos a pintar la edición, vamos a ponerle rellenar, normal, 100%, ok. Se pintó. Comando D para deseleccionar. Y ahora a esta capa le vamos a aplicar igual 60% de opacidad. Perdón, esa es la capa de la sombra de la pera. Vamos a poner la opacidad 60 y vamos a aplicarle el filtro gaussiano. Aquí nos queda por default el anterior que hicimos, a ver si con este tenemos. Sí, ahí está,
Se lo aplicamos de nuevo. Vamos a ponerle sombra, el nombre, sombra pera. Ok. Ahora vamos a hacer una sombra de la naranja hacia la manzana. Seleccionamos la capa de la manzana, donde está manzana, hacemos una nueva capa encima, donde vamos a pintar la sombra, la vinculamos con opción, seleccionamos y aquí la voy a hacer con mi brush. Vamos a pintarle la sombra. Hago un poco más grande mi pincel, está el 30%, y con color negro, okay, encima de la capa, y vamos a pintar encima. Ok, ahí está. Ya tengo aquí mi sombra proyectada de la naranja encima de la manzana. Vamos a ponerle el nombre de esta capa, sombra, manzana. Enter. Ok, y le damos... ¿qué sigue? Ahora sí, vamos a hacer una sombra. Simplemente para completar el efecto, una sombra del borde del plato encima de estas 4 frutas, encima de las uvas, encima de la pera, encima de la naranja y encima de la manzana. Entonces, encima de todas esas vamos a hacer una sombra. Voy a hacer lo siguiente, voy a agrupar todas mis capas y voy a dejar fuera simplemente el plato de atrás. Selecciono todas mis capas con Shift, hago clic aquí encima, después con Shift selecciono todas, hago clic hasta abajo con Shift y con comando G para agrupar. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero hacer una sombra que simplemente me afecte a las frutas, pero no quiero que me pinte encima del plato de acá atrás, de esta capa que está aquí, de atrás, esta. Yo quiero solamente que afecte a estas frutas. Entonces le voy a agregar una capa aquí encima y la voy a vincular al grupo para que lo que pinte en esta capa solamente afecte a las capas que están dentro de este grupo. Entonces si yo pinto, déjame, voy a sacar la copia del plato, la voy a sacar, la voy a poner encima de todo, porque no quiero sombra ahí. Sí, entonces ahí está. La copia del plato está afuera del grupo. Selecciono la capa donde voy a pintar mi sombra encima de las frutas. Vamos a hacer más pequeño mi brush. Y empiezo a pintar una sombra curva alrededor del borde de mi plato, así. Creo que me pasé. Vamos a hacerlo otra vez. Voy a ser más suave y más pequeña. Así. Ahí yo creo que ya quedó bien. La manzana creo que le falta un poquito, porque es más oscura. Vamos a oscurecerla un poquito más a la manzana. Yo creo que ya quedó bien así. Vamos a ponerle sombra, frutas, sombra, sombra, enter. Muy bien. Ahora sí, ya me lo terminamos. Ahora lo que hay que hacer es ponerle un fondo. Vamos a colapsar mi grupo para que no se vean tantas capas. Y vamos a agregar una nueva capa hasta abajo. Hago una nueva capa, la deposiciono abajo del plato, le pongo de nombre fondo, enter. Y lo que voy a hacer es pintarlo de blanco primero. Vamos a ponerle edición, rellenar, color de fondo, que es el blanco que tengo ahí. Le doy OK. Se pinta de blanco. Ahora, me gustaría ponerle un fondo como un poquito degradado, pero muy, muy, muy tenue. Voy a agregar una nueva capa, donde voy a poner ese degradado. Y selecciono los degradados, que es esta herramienta de aquí, herramienta degradado.
y vamos a ver si podemos fabricar un degradado aquí en la parte de arriba. Seleccionamos las opciones que tenemos, le doy doble clic a este degradado y selecciono, por ejemplo, lo negro lo puedo pasar para acá, le puedo agregar un color acá que sea blanco. Vamos a ponerle color blanco aquí. Blanco. Sí. Y a este le vamos a poner de color negro. Vamos a ver. Negro ubicación. Opacidad 0, no tiene que ser. Vamos a poner opacidad unas 40 tal vez. Y vamos a moverle estos puntos medios hacia al centro, un poco más. Okay. Vamos a darle OK y vamos a ver cómo queda seleccionando nuestro degradado lineal, que es el primero de aquí, de izquierda a derecha. Y si hago yo una línea, OK, vamos a hacerlo un poquito más grande, comando Z, de aquí a acá. OK, ahí quedó. Ahora lo voy a mover un poco, con la herramienta de selección simplemente muevo mi degradado que quede más o menos en medio del plato y le voy a reducir la opacidad un poco, porque siento que está muy oscuro. Vamos a ponerle 70. Bien, ¿qué me falta? Me falta una sombra abajo del plato. Una sombra abajo del plato. Para que me pueda dar la sensación de que obviamente está proyectando la sombra en el piso. Vamos a intentar hacerlo con nuestra figura del plato. Vamos a ver si el contorno nos ayuda. Si hago comando y hago clic en el preview del plato. OK, me selecciona el plato. Ahora voy a alterar esta selección, voy a modificarla, pero la sombra del plato la voy a poner hasta abajo. Hago clic en la capa de el fondo, hago una nueva capa vacía. OK, aquí es donde voy a pintar la sombra del plato, pero antes tengo que deformar mi contorno de la sombra, partiendo de lo que es el contorno del plato. Me voy a ir a selección, transformar selección, y entonces empiezo yo a, ahora sí, con Shift, deformar esta sombra. Se fijan cómo se deforma ahora la selección. La puedo modificar un poco hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la sombra viene de arriba hacia la derecha. Vamos a hacer mi sombra de esta manera. Vamos a ponerla así. Ahora vamos a pintar esta sombra de negro, edición, encima de la capa 2, que vamos a ponerle de nombre sombra plato. Sombra plato 2. Okay. Ahora sí, edición, rellenar, color de fondo, no, es color frontal, que es el negro, le doy OK. Está demasiado dura. Ahora lo que hay que hacer es ponerle un filtro de desenfoque gaussiano. OK, vamos a ver qué tanto necesita, vamos a aumentarle, pues mucho. Yo creo que con 25, yo creo. 25 es suficiente, le damos OK. Vamos a reducir su opacidad
Vamos a poner una opacidad unos 40. Sí, 40 está bien. Unos 40. ¿Qué pasa si pongo esta sombra? Vamos a ponerla encima del plato. No, vamos a bajarla. Ahora, si se fijan, aquí tenemos una luz en la parte baja del plato, y esto hace que se vea la sombra un poquito falsa, porque realmente no debería de haber sombra si aquí hay luz. Entonces vamos a ocultar un poquito esa sombra, esta parte de la sombra, la parte derecha, izquierda, perdón, de la sombra, para que tenga más sentido con esta luz que tenemos aquí. Entonces lo voy a agregar a esta capa de la sombra 2, le voy a agregar una mascarilla. Vamos a agregar una mascarilla vacía. Ok, ahí está. Y a continuación voy a hacer un degradado encima. Voy a pintar un degradado aquí en la mascarilla para que me oculte esta parte de la sombra, pero me la oculte de manera degradada. Entonces vamos a ver cuál es el degradado que necesitamos. Seleccionamos la herramienta de degradado de blanco a negro, que es la primera opción. Okay. Recuerden que lo blanco en una mascarilla es lo que se ve y lo negro es lo que se oculta. Entonces aquí tenemos blanco y negro. El primer punto que hagamos va a ser blanco y donde soltemos va a ser negro. Entonces selecciono la mascarilla otra vez para asegurarme y hago clic con Shift y suelto en la parte izquierda. Y entonces este degradado que pinté en la mascarilla me oculta la sombra del plato de manera degradada también. Ahora tal vez había sido demasiado, entonces voy a hacer clic otra vez y voy a hacer un poquito más extenso para que no me lo oculte tanto. Yo creo que ahí con eso está bien. Y nos da un mejor efecto porque ya tenemos un poquito más de luz de este lado y la sombra de este lado. Y con esto terminamos el tutorial de recorte y de montaje de este frutero. ¿Sí? Entonces aquí ya nada más se guarda y se entrega. Vamos a guardarlo, comando S, PSDs, vamos a ponerle frutero 3, que es la tercera vez que lo hago. Ok. Y esta será la entrega.